Buenos días a todos, feliz Día del Trabajador, atrasado para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por sumarse a esta clase. Vamos a empezar hoy con la segunda parte de este curso de electrónica y programación. Vamos a empezar con programación. Vamos a dejar un poco de lado la electrónica por un par de clases, pero les pido que no se olviden lo que dimos y sigan repasando. Si tienen dudas sobre los temas vistos anteriormente, los podemos resolver al finalizar la clase. Les pedimos a todos que por favor tengan sus micrófonos silenciados, así se escucha, así todos los compañeros pueden escuchar bien la clase. Hoy vamos a hacer una introducción a la programación. Vamos a ver qué son los algoritmos, qué son los diagramas de flujo, qué es el pseudocódigo y cuál vamos a utilizar nosotros, una breve introducción a variables y ver cómo empezamos a estructurar los programas. ¿Sí? Bien, nosotros cuando queremos, lo que vamos a aprender ahora es común a cualquier lenguaje de programación. Todo esto que aprendamos ahora, si ustedes no saben programar, les va a servir para cualquier programa que quieran aprender. Todas estas bases son la base para que puedan estructurar su pensamiento y luego poder resolver cualquier problema que se plantee. La programación básicamente lo que hace es resolver problemas de la vida real, de alguna forma. Vamos a ver cómo lo hace. Nosotros tenemos que recordar que la PC va a entender un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje binario, muy cercano a un lenguaje de bajo nivel. Ese lenguaje es muy complejo para entenderlo por nosotros, por lo tanto se crearon como capas por encima de ese lenguaje, haciendo un lenguaje que sea más parecido al nuestro. ¿Cuál es el problema de esto? Que los que lo hicieron en inglés. Así que si uno no tiene muchas herramientas de inglés, es más complicado empezar a programar. Pero no por eso imposible. Son pocas palabras las que hay que aprender, pero primero tenemos que aprender la lógica. Para poder aprender esta lógica, lo que vamos a hacer es utilizar algunos recursos que nos van a ayudar a entender esto sin preocuparnos por el idioma. Eso lo haremos después. Por eso decimos que todo esto nos va a servir para cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Lo primero vamos a recordar es, la PC va a entender unos y ceros. Nosotros comunicarnos de esa forma es imposible, o prácticamente imposible. Entonces vamos a utilizar lo que llamamos lenguajes de alto nivel, que lo que vamos a hacer lo vamos a escribir de una forma. Va a haber un programita que se llama compilador, que lo que haría sería traducir eso al lenguaje de la PC. ¿Sí? Bien, un lenguaje de alto nivel se ve más o menos de esta forma, y un lenguaje de máquina completamente se ve de esta forma. Bien. Bien, los lenguajes que tenemos normalmente de alto nivel van a ser los lenguajes tipo Visual Basic, Pascal, Logo, C++, JavaScript. Y lo que nosotros vamos a ver ahora, después, más adelante, va a ser Arduino, que es una adaptación de C. Bien, vamos a empezar con qué es un programa. Un programa va a ser una secuencia de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación pensados para resolver un problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cualquier lenguaje de programación van a ser un juego de instrucciones que nosotros elegimos en qué orden las ponemos para poder crear un programa que nos resuelva un problema. Esa forma de estructurar los programas es bastante común y el juego de instrucciones suele ser muy parecido también en la forma en la que se escriben. Vamos a ver ahora qué es un algoritmo. Algoritmo va a ser una secuencia finita de pasos
o instrucciones si hablamos de un programa, pero acá vamos a hablar de pasos primero, no ambiguos que puedan llevar a cabo en un tiempo finito. Por ejemplo, yo quiero solucionar un problema y necesito hacer unos pasos. Por ejemplo, necesito hacerme el mate para esta mañana. Para eso tengo que hacer pasos. La mayoría de las personas tienen un ritual de cómo lo hacen, una secuencia. Vas, pones el agua a calentar, tiras la yerba del mate si la dejaste del día anterior, si son más limpios la dejaron limpia antes, después ponen yerba, después van calentando a poquito el agua y van poniendo de a poco en el mate y así sucesivamente hasta llegar al mate hecho. Cada uno puede tener una idea distinta de cómo realizar el algoritmo y todos vamos a terminar teniendo un mate. Bueno, en programación pasa de forma similar, van a haber muchas formas de resolverlo, por eso en las actividades que les dejamos van a ser un poco más amplias esta vez, pero la idea es que todos lleguemos al mismo resultado o uno muy similar. ¿Sí? Cuando hablamos de ejercicios matemáticos van a ser iguales los resultados, pero cuando hablamos de algo más subjetivo como un mate, pueden los resultados ser similares y no exactamente iguales. Ahora, me gustaría que hagamos entre todos como un ejemplo de un algoritmo. Vamos a pensar cuáles serían los pasos para poder ver una película en la computadora. ¿Hay alguien que se anime a pensarlo y a decirnos los pasos a todos? No hay audio. ¿Alguien? Sí, se puede. Se fue el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hay alguien que está sin audio. Esperen un segundito, por favor. Bien, solo una persona que está ahí sin audio. ¿Querés? Aguántame un segundito, por favor. Bien, acá una persona nos tira su algoritmo. Facu dice, iniciamos la compu, elegimos la peli, nos acomodamos y miramos. ¿Sí? Esa sería una secuencia de pasos. Nosotros hicimos... Otra, ¿Alguien más tiene otra secuencia de pasos que quiera sí, compartir? lo mismo que dijo Facu, si la compu ya está prendida, tener una aplicación que pueda leer la película, descargar la película y ahí darle play para reproducir. Bien. Nosotros, por ejemplo, pensamos esto. Si la PC está apagada, la enciendo. Si no, no. Abro un navegador, busco una película en alguna plataforma, me pongo cómodo y pongo play. ¿Sí? Todos hicimos más o menos los mismos pasos, pero llegamos a ese resultado. Si alguno ya sabe de programación, esta parte va a ser medio tranqui, pero el que no sabe es importante poder hacer este tipo de algoritmos. Cuando tenemos esto escrito así, es un lenguaje natural, lo llamamos, está escrito muy bien de nuestra forma y nos empieza a acercar a cómo va a realizarlo la PC. La PC lo que va a hacer es siempre seguir instrucciones precisas que nosotros le demos y no puede tomar decisiones propias que no se las hayamos preguntado y previsto que iba a hacer. Entonces es muy literal y hay que tener ese cuidado de que nuestro algoritmo sea preciso, es decir, que cada paso no nos lleve a ambigüedades, que no haya una forma de equivocarse en qué va a ser, que sea finito, es decir, que tenga principio y que tenga fin, o sea, que no sea infinito, que sea ordenado, porque no lo podemos intercambiar uno con un paso con el otro. Yo no le puedo decir que ponga play si la película está apagada. Entonces, eso es importante. Parece sonso en este momento, pero después cuando se empiecen a complicar hay que tener siempre en cuenta del orden en el que se realizan las cosas dentro del, dentro del programa. Bien, entonces vamos a tener siempre una descripción de nuestro problema que queremos solucionar, un planteo de la solución. Yo siempre tengo que pensar cómo lo voy a solucionar. Si yo no sé cómo se hace para ver una peli, no puedo escribir un algoritmo de cómo se lo hace.
Y luego vamos a poder representarlo de dos formas, básicamente, como un diagrama de flujo o como un pseudocódigo. Esto ya nos acerca un paso más a cómo se hace un programa de verdad. Un diagrama de flujo va a ser una representación gráfica que va a representar la secuencia de pasos lógicos ordenados mediante unos símbolos y adentro del símbolo escribimos los pasos. Esto hace una lectura muy fácil de comprender qué está pasando una vez que nos adecuamos a este sistema. Normalmente lo que hacemos es pensar el algoritmo y la secuencia de pasos lógicos adentro de nuestra cabeza o escribirlos. ¿Sí? Si ahora, por ejemplo, quisiéramos cocinar un huevo frito para otra persona, frito o hervido, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguien se anima a pensar los pasos? Bueno, por ejemplo, podríamos preguntar, eh, si se le ocurre, primero lo que tenemos que hacer para saber si la otra persona quiere un huevo frito o hervido, le preguntamos qué quiere. Si lo quiere frito o hervido. Si me dice que sí, lo voy a freír. Si me dice que no, lo hago hervido. Acá es importante que nosotros la pregunta que hagamos sea una pregunta de sí o no. Entonces no le podemos preguntar a la persona, ¿lo querés frito o lo querés hervido? Lo preguntaremos, ¿lo querés frito? Si nos responde que sí, lo hacemos frito. Si nos responde que no, será hervido. Es importante. Sí, pero lo que es importante es que nosotros empecemos a reducir nuestro lenguaje a preguntas que nos respondan sí o no. Entonces, le preguntamos si quiere el huevo frito, si lo quiere frito, lo frito, y si no, lo hiervo. ¿Sí? Una vez cocinados, le vamos a preguntar, por ejemplo, si quiere sal, y si me dice que no, lo sirvo así, y si me dice que sí, le echo sal y después lo sirvo en el plato. Bien, acá ya tengo el algoritmo escrito en lenguaje natural. Ahora tendríamos que poder pasarlo a un diagrama que sea fácil de entender para poder verlo fácilmente y entender el flujo de la información. Vamos a utilizar estos símbolos, ¿sí? Vamos a utilizar siempre para iniciar. Vamos a iniciar en inicio y fin. Vamos a usar estos símbolos y los vamos a ir uniendo con flechas. Cada proceso que hagamos lo vamos a poner en un cuadradito. Cada cosa que ingrese el usuario lo vamos a poner en este paralelogramo. Y cualquier cosa que nosotros mostremos hacia afuera al usuario vamos a utilizar este símbolo. Para las estructuras de decisión, para las preguntas, vamos a usar un rombo. ¿Sí? Y de los rombos solo puede salir una respuesta como no o como sí, o como verdadero o falso. Así nos vamos de a poco acercando a esos unos y ceros que tanto decimos, al sí y al no. Encendido, apagado, esas cosas. Y las flechas van a conectar a los procesos. Facu tiró un algoritmo. Buscamos el huevo de la heladera, lo sacamos, encendemos la cocina, depende de cómo lo quiere, colocamos la sartén, el aceite, esperamos que caliente y agregamos el huevo. Entonces, lo que nos faltó en la de Facu, porque se depende de cómo lo quieres, hacer la pregunta. Vamos a ver cómo sería la estructura de este que mostramos acá. Entonces, ponemos, bueno, en este no pusimos el inicio y el fin, me doy cuenta recién. Bueno, lo que hacemos es la primera acción de cocinar el inicio acá estaría en cocinar el huevo. El inicio sería de la acción cocinar el huevo. Se llama así nuestro programa. Y vamos a preguntar, ¿el huevo va a ser frito o lo querés frito? Si nos dice que sí, lo freímos. Si nos dice que no, lo hervimos. Y ven, acá se vuelven a unir las flechas. Luego le preguntamos si lo quiere con sal, si lo quiere salado. Le puede decir que no. Chaca y servir. Bueno, tiene que decir salar. Chicos, perdón, acá hubo un problema técnico. No se raza. Está. Bueno, acá tiene que decir salar. No, servir. Si nos dice que no, no va nada. Va derecho. ¿Sí? Y si nos dice que sí, hay que salar. Y luego lo servimos.
Bueno, tiene que estar adentro, pero bueno, lo escribimos acá a mano. Perdón por la demora. Bueno, y luego lo servimos en el plato. Entonces esta sería la estructura de un diagrama de flujo donde tenemos un inicio, un fin, preguntas y secuencias que van siguiendo de acuerdo a lo que nos dice el usuario. ¿Sí? Bien, ¿para qué los vamos a usar? Los vamos a usar para hacer un programa informático, para analizar, por ejemplo, que tiene que hacer un robot. Se utiliza también procesos industriales. Es para todo lo que necesitamos una organización antes de desarrollarlo. Nosotros nos va a servir esto para entender qué lee nuestro sensor, qué hace después con ese dato, a dónde va a estar guardado, qué decisión va a tomar. Todo lo que nosotros tengamos que programar dentro de nuestro Arduino nos va a servir utilizar un diagrama de flujo para entender cómo vienen las secuencias o cómo está funcionando nuestro programa. Bien, ¿cuáles serían las reglas básicas para hacer un diagrama de flujo? Primero, todos los símbolos van a tener que estar conectados. No puedo tener algún símbolo que esté flotando como una nubecita. A un símbolo de proceso, es decir, a cualquiera de estos cuadraditos, le pueden llegar un montón de líneas, varias líneas. Del símbolo de decisión, del rombito, solo pueden salir sí o no. ¿Sí? A un símbolo de inicio nunca le van a llegar líneas y del fin no va a partir ninguna línea porque de ahí sale. Siempre las flechas nos van a ir indicando el sentido en el que va la información. Bien, ahora podemos ver un diagrama, vamos a ver un diagrama de flujo un poco más parecido a algo no tan de la vida real, sino a algo más informático. Y vamos a ver cómo podríamos hacer un diagrama de flujo que sume dos números que los ingresa por pantalla. Los diagramas de flujo los vamos a poder resolver siempre o dibujándolos en un papel o con Word, o hay aplicaciones que los hacen. Ahora vamos a ver una. Pero primero vamos a ver cómo sería esto ya utilizando casi todos los bloques que vimos. Bien, lo que vamos a hacer primero es empezar marcando el inicio de nuestro programa. Bien, para ver un ejemplo de diagrama de flujo, vamos a empezar. En este caso necesitábamos leer dos números y sumarlos. Entonces, vamos a ver, ponemos el símbolo de inicio. Tenemos el símbolo de inicio, luego una flecha. Luego con este rombo lo que vamos a lograr es pedir al que está usando el programa que nos dé el número A y el número B. Es un paralelogramo. Entonces, una vez que tenemos los dos números, que ya los pedimos, en el rectángulo hacemos una acción que decimos que en una variable suma, que ya adelante vamos a ver bien qué son las variables, lo podemos tomar como una cajita. Decimos que suma va a ser igual a A más B, y luego con este símbolo representamos lo que el usuario tiene que ver. Entonces podemos decir que el resultado va a ser igual a lo que tenga suma, y termina nuestro algoritmo. Acá nos pregunta Víctor si lo tendría que ser para cada uno un paralelogramo. Se puede escribir de esa forma: un paralelogramo donde esté A, un paralelogramo donde esté B. Podemos escribir adentro la instrucción leer número A, leer número B. Podemos hacerlo de distintas formas. A veces se ponen dentro del mismo símbolo. Como las acciones son iguales, se ponen dentro del mismo símbolo muchas cosas, porque son todas cosas que vamos a ir leyendo desde afuera. Se puede hacer eso. Nos pregunta Jonathan, que recién llega a su casa y se ha perdido mucho. Jonathan, sumate a la clase, no hay problema, y después puedes ver la grabación de YouTube más tarde. Buen día, feliz día del trabajador, Jonathan. Bien,
podemos entonces, cuando los procesos son iguales, escribirlos dentro del mismo símbolo, o bien podemos ir poniendo un símbolo por cada uno de los procesos que vamos a ir haciendo, como leer un número. Esto de leer un número significa que nosotros que el usuario ingresó un número y nosotros lo estamos guardando de alguna forma, ¿sí? Ahora después más adelante vamos a ir viendo un poquito de conceptos de variables y eso, pero para entenderlo va a ser así. Pueden haber distintas formas de pensarlo. Este algoritmo no presta para que hayan tantas formas distintas, pero siempre podemos encontrar distintas formas de hacer un programa. Entonces, si nosotros quisiéramos ponerlo en lenguaje natural, sería, primero inicia nuestro programa, podemos ponerle, si lo hiciera yo, pondría que le muestre en pantalla, que le brinde el número A, luego leería A, luego le pondría en pantalla que me lea B, que pida un número B, luego que el usuario lo ingrese, luego lo sumo y después muestro la suma. Entonces eso depende mucho de cada uno y de el nivel de detalle que necesita nuestro diagrama de flujo. Por ahí si es algo muy extenso y simplemente queremos ver la lógica y no todo lo que vamos a ir mostrando de mensajes al usuario, podemos hacerlo de esta forma. Va a depender bien si nosotros solo estamos entendiendo la lógica, si estamos usando eso directamente para traducirlo o cómo lo vamos a ir haciendo. Pero de todas esas formas que fuimos diciendo, o como la dijo Víctor, van a estar bien. Bien, vamos, estos signos son bastante conocidos por todos. Hay un par que son un poquito más especiales. Como siempre podemos utilizar la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y luego tenemos la barra para el otro lado. Lo vamos a utilizar cuando queremos una división que nos dé solamente la parte entera. Como por ejemplo, si hacemos 5 dividido 2, sería 2,5, ¿no es cierto? Entonces, con este entero de división solamente nos va a devolver, nos va a dar el resultado 2. Lo que quedó después de la coma no lo va a contar. Luego tenemos el de potencia, de x a la n, por ejemplo, si tuviéramos 2, este simbolito, y un 4, sería 2 a la cuarta. Y tenemos otro signo más, o acá sería un conjunto de letras, que se llama mod, que nos va a devolver el resto de la división de dos números. Si volvemos a nuestro ejemplo de 5, ponemos 5 mod 2, nos va a decir, nos va a devolver el resto de esa división. Como 5 no es divisible por 2, el resto de esa división va a ser 1, porque el 5 no es par. ¿Sí? Si hacemos 6 mod 2, nos va a dar como resultado 0. No sé si se entendió hasta acá los operadores que vamos a usar. Los vamos a ir viendo un poco mejor con algunos ejemplos. ¿Sí? Como dijeron en el chat, existen muchas formas de mostrar o de crear un diagrama de flujo. Nosotros estuvimos viendo, tenemos el PCInt, tenemos varios programas, pero si vamos a hacer toda la instalación en línea, iba a tardar mucho. Por lo tanto, se nos ocurrió que estaría bueno hacer con una aplicación que sea online. Si tienen el PDF abierto ahora de la presentación, pueden hacer clic en ese link o pueden ir entrando ahora. Entonces la pueden usar online para hacer los diagramas de flujo, o pueden usar lo que ustedes tengan instalado. Pueden hacerlo con Word, con las autoformas, pero esta nos pareció más fácil. Bien, este ejercicio propone que realicemos un diagrama de flujo de un programa que nos muestre el área de un triángulo. Nosotros, para poder realizar el ejercicio, lo primero que tenemos que saber es cómo se saca el área de un triángulo. Entonces, sí, Facu, esta presentación ya está en el Drive y también está en el Lugakurari. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es saber cuál es la fórmula del área. El área de un triángulo va a ser la base por la altura sobre 2. Entonces vamos a ir a esta aplicación que tenemos acá. Si quieren pueden ir entrando. Es https://
www.diagrams.net. ¿Sí? Nosotros vamos a ir entrando, si nos aguarda un segundito, así configuramos la grabación de pantalla. Mientras nosotros configuramos la grabación para no tener problemas esta vez, pueden ir abriendo la aplicación de Diagrams. Bien, una vez que entren al Diagrams, van a... Una vez que entren al Diagrams se van a encontrar con esta pantalla y podemos empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. Lo primero que vamos a hacer es poner el símbolo de rectángulo redondeado, que es el que vamos a utilizar de inicio. ¿Sí? Lo primero que tendríamos que hacer en realidad es describir cómo lo vamos a hacer para empezar. Así que vamos a poner un texto. ¿Quieres poner el otro? Bien, cuando ustedes ingresen al Diagrams, me olvidé decirles, les va a aparecer qué tipo de diagrama quieren realizar y nosotros elegimos el de diagrama de flujo, que creo que se llama flowchart acá, ya lo habíamos dejado abierto para poder empezar. Bien, entonces nosotros vamos a poder hacer acá, vamos a hacer el algoritmo para obtener la base, el área de un triángulo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Primero, vamos a pedirle que ingrese la base del triángulo. Después le vamos a pedir que ingrese la altura del triángulo. Después le vamos a tener que calcular el área. Y luego lo vamos a mostrar en pantalla. Mostrar el resultado. Ahora bien, teniendo esto ya, sabiendo ya esto de cómo calcularlo, podemos empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. Para este ejemplo tan simple, lo podemos, a veces no es necesario escribirlo, pero cuando empecemos a tener problemas más complejos va a ser necesario. Entonces, iniciamos, ponemos inicio. Bien, vamos a arrancar con el inicio. Bien, aguárdanos un segundito. Ahora un segundito que estamos viendo algo de la grabación, si no, no se va a poder grabar. Aguanta un segundito, sí, espera un segundito. Aguarden un segundo, estamos con un problemita técnico. Mientras tanto, no sé si pudieron ingresar al Diagrams o lo están haciendo por otro lado. Después vamos a pedirle a alguien si se anima a compartir su pantalla. Así que si lo pueden ir haciendo, está bueno. Es muy parecido a lo de sumar dos números, nada más que ahora vamos a tener que hacer la base, el área es igual a la base por la altura dividido 2.
que, bueno, Bien, bien, no hay problema. Lo que estamos haciendo, lo voy poniendo al día mientras solucionamos acá el problema del video para poder después subirlo bien, es poder que vamos a hacer algoritmos, es decir, una secuencia de pasos ordenados para resolver un problema. El problema que tenemos ahora es sacar el área de un triángulo. Para eso vamos a pedirle a la persona que ingrese la altura, que ingrese la base del triángulo y que nos muestre el resultado, ¿sí? En pantalla. Y vamos a utilizar unos símbolos que nos ayuden a poder entender fácilmente esto, ¿sí? Entonces ponemos el inicio, ¿sí? Hicimos acá el algoritmo de cómo vamos a hacer las cosas. Vamos a iniciar entonces y elegimos un rectángulo. Perdón, vamos a pedirle en pantalla a la persona un mensaje, decirle ingrese la base. Luego, lo estamos haciendo así bien lento para que todos puedan entenderlo y lo podemos poner para que nadie se pierda con esto. Luego podemos poner, para ponerlo podemos poner simplemente la variable donde vamos a guardarlo. Yo le puse la letra B y los vamos a ir uniendo con flechas. A ver cómo va yendo, ¿sí? También podemos unirlo con flecha apretando la flechita, ¿sí? Luego vamos a pedirle que nos ingrese la altura. ¿Sí? Vamos a guardar ese valor de altura. La altura normalmente la designamos con la letra H. ¿Sí? Luego hacemos un cálculo, un proceso interno que sea calcular el área. Entonces ponemos área igual a B por H sobre 2. Y acá ven que yo no puse la misma letra, eso estaría mal. Lo que tenemos que usar es siempre igual. Si pusimos mayúsculas con mayúsculas, si ponemos minúsculas, minúsculas, ¿sí? Vamos haciéndolo. Y luego le mostramos a la persona en pantalla el área, ¿sí? Esta sería una forma de solucionar este problema. Y luego no nos olvidemos de que hay que finalizar el algoritmo. Lo movemos y... Profe, una consultita. Sí. Sí, decime. Mi consulta es la siguiente. Antes no se debería declarar las variables para saber si son enteras, de números reales, si son texto y esas cosas. Todavía no vimos tipos de variables. Todavía no vimos variables, por eso esta es una primera aproximación a cómo se resuelve. Todavía no se vio en el curso variables. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo, una introducción a variables hoy, y la clase que viene vamos a seguir avanzando con tipos de variables. La vez pasada que hicimos este curso sentimos que no se entendió tan bien cómo hacer los diagramas de flujo o cómo hacer el pseudocódigo para poder entenderlo. Por eso vamos a dedicarle toda una clase a esto, para que todos puedan, los que no son informáticos, los que saben solamente de electrónica o que no saben de ninguna de las dos, puedan agarrarle el ritmo y tengamos paciencia con los compañeros, ¿sí? Bien, entonces así nos quedaría nuestro algoritmo. Inicia, le pide que ingrese la base, guarda el valor de base en un lugar que llamamos B, que sería una variable, lo vamos a ver más adelante. Le pedimos que ingrese la altura, la ingresa con H, decimos que el área es igual a la base por la altura sobre 2 y lo guardamos en el área. Luego mostramos el área y ponemos fin. Ustedes pueden hacerlo como área y ponerlo así, o poner entre comillas el área es y poner el valor área ahí, y así lo calcularíamos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien está con problemas con el audio? Facu, ¿alguien más? ¿Alguien más además de Facu está con problemas con el audio? Creo que tenía un poco lejos del micrófono, yo nomás. Les pido disculpas. No, se escucha bien, sí.
Bien, vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide que realicemos un diagrama de flujo de un programa que le solicita al usuario que ingrese dos números, num1 y num2. ¿Sí? Nosotros acá le estamos dando el nombre del lugar donde vamos a guardar eso, que van a ser las variables, pero las vemos más adelante. Y acá le vamos a pedir que elija que si num1 es menor a num2, lo suma. Si num1 es mayor que num2, los resta. Y para finalizar, muestra en pantalla el resultado. ¿Sí? Bien, vamos a realizar esto. Bien, este fue el ejercicio. El ejercicio anterior era así. ¿Cómo hago para que se muestre acá? Aguántame un segundito que de vuelta para poder mostrar el ejemplo. Pueden ir resolviéndolo esto ustedes y a ver si alguien se anima. Ahí está. Ahora vamos a ir resolviéndolo. Bien, este lo dejamos que lo resuelva Maxi. Bien, entonces, a ver, vamos a volver a nuestro diagrama de flujo. Vamos a crear uno nuevo. Elegimos diagrama de flujo en blanco. Le podemos poner un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle ejercicio 2. Y ponemos crear. Bien, entonces nos pedía un diagrama de flujo que ingrese dos números, num1 y num2. Entonces vamos a plantear primero cómo lo vamos a hacer en lenguaje natural. Entonces, primero nos dice que nos ingrese dos números, entonces vamos a pedir num1, vamos a guardar num1, después vamos a tener que pedir num2 y tendríamos que guardar num2 y ahí tendríamos, con esto hasta el paso 4 ya tendríamos num1 y num2. Entonces en un paso 5 lo que tendríamos que hacer es analizar cómo son. Preguntar si num1 es mayor a num2. Y ahí tenemos dos opciones. El paso 6, en la parte del sí, si es mayor. Si es mayor, eh, si es mayor lo resto. Si es mayor, hago la resta. Y en un paso 7 podríamos decir, vamos a ponerle el no para guiarnos. Y si no es mayor, lo sumo. Buen día. Tania dice que no puede ver la pantalla, que comparten y alguien puede pedir que está con el micrófono abierto, por favor lo cierre. A ver, si alguien tiene el micrófono abierto, que lo cierra, así se escucha más claro para todos. Y Tania dice que no puede ver la pantalla. A ver, si todos silencian los micrófonos, ahí va a salir la pantalla de la que estamos compartiendo, que es la que estamos hablando. Ahí lo pueden ver.
Ahí pueden ver, se puede ver la pantalla. Ahí sí se ve bien. Dice Juan. Sí, dice Víctor. Le pedimos a alguien que tiene el micrófono A abierto. ver, les pedimos a los que tengan el micrófono abierto que lo cierren y solamente lo habiliten en el momento que quieren hacer alguna consulta. Entonces no se nos cambia la pantalla que se está mostrando, porque va apareciendo en pantalla digamos, la persona que tiene el audio. Entonces tratemos de que el audio salga de la el que dice profesores, que es una PC, y la que dice profesor 2 es una PC que está al lado. Entonces ahí vamos contestando el chat. Eso, digamos, damos la clase con las dos PC en paralelo. Bien, entonces continuamos con el ejercicio 2. A ver, repasamos. Teníamos que pedir dos números y si era mayor había que hacer una resta y si era menor había que hacer una suma. Entonces, pedimos el número uno, guardamos el número uno. Pedimos el número 2, guardamos el número 2. Preguntamos si num 1 es mayor a num 2 y si es así, si es mayor, hago la resta y si no es mayor, lo sumo. Ahora sí, una pregunta, profesor. Sí, Y en el caso de que no sea mayor, ¿no podríamos escribir una forma de que si no son iguales los números? Vamos a ir viendo de a poco. Todavía no vimos if anidados. Vamos a ir haciendo de a poquito las preguntas. O sea, esta es la primera pregunta que estamos empezando a hacer. Vamos de a poco subiendo la complejidad. ¿Se entiende? digamos, también se podría ver la opción de si es mayor o igual, pero en este caso no la vamos a contemplar, es solamente un ejemplo básico para poder hacer el diagrama de flujo. ¿Se entiende? Está bien la consulta, pero estamos yendo de a poco. Hasta ahora solamente estamos preguntando por algo si es mayor o menor. Bien, entonces vamos a plantear este diagrama de flujo. Primero ponemos el inicio. Luego entonces pedimos número uno. Vamos a poner una, una pantalla que diga ingrese el número uno. Vamos a checar un poquito. Y lo conectamos. A ver, un segundo. Bien, ahí tenemos, ingresa el número uno. Entonces vamos a guardar el valor que ingresaron en num1. Checar un poquito. Un segundo, conectamos estos dos. Siempre la flecha va a tener un solo sentido. En este caso seguimos para abajo. Bien, tenemos el número 1, ahora vamos a pedir el número 2. Perdón, profe, ahí se podría agregar la orden de que muestre el número o es una obviedad mostrarlo. Y cuando uno esté ingresando, lo va a ver al número. También se podría agregar el que muestre el número. eh, digamos, eso es por ahí lo que planteábamos hoy.
que, que las formas de hacer algoritmo van a haber muchas. Cada uno va a elegir la cantidad de detalle que quiere poner en su programa. Entonces, por ejemplo, sí, se podría agregar un paso más ahí, que una vez que ingresa, que diga el número ingresado es tanto. Eso ya va a depender de, de cómo lo haga cada uno. No hay, o sea, mientras siempre que se llega al mismo resultado, no hay una sola forma de hacerlo. Está claro, es cierto. Bien. Bien, entonces pedimos acá que nos ingrese el número 2. Ponemos entre comillas normalmente lo que queremos que se vea en pantalla. Así que en este caso vamos a poner así. Y vamos a conectar abajo con... Vamos a guardar num 2. Profe, una Sí, consultita, disculpe que le corte. sí. Con respecto digamos, a los textos entre comillas, Ujú. ya eso, las formas no le dan digamos, ese significado de que sea texto, variable o esas cosas. A ver, en este caso vamos digamos, para lo que estamos programando ahora, lo que vamos a poner entre comillas va a ser lo que se va a ver por pantalla y lo que no está entre comillas van a ser variables. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar ingrese el número 2 y quiero poner el valor de una variable, le pondría ingrese el número 2 y el nombre de la variable sin comillas. Ahí en el resultado vamos a ponerlo así para que quede, digamos, definido. ¿Se entiende? Claro, profe. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces pregunta Polo si los ejercicios hay que entregar. Estos ejercicios los estamos mostrando acá cómo se hacen. Después sí va a haber una actividad para entregar ya le vamos a pasar después el Google Form, en donde va a haber que hacer algunos diagramas de flujos y escribir pseudocódigo. Bien, entonces estábamos acá, pedimos el número 2. Ahora guardamos número 2, estamos en el paso 4 y ahora tenemos que preguntar si num1 es mayor a num2. Entonces, para las estructuras de decisión, vamos a usar el rombo. Esta pregunta ya es interna, entonces, por ejemplo, ponemos num1. A ver, un segundo, no sé dónde tengo el... Num1 es mayor a num2. Entonces acá venimos con este y de esta decisión vamos a tener solamente dos salidas. Por un lado teníamos que si era mayor hacía la resta. Entonces vengo por un lado, vamos a utilizar un rectángulo de operación y vamos a poner una variable que sea resultado, que va a ser igual a num1 menos num2. Esto vamos a conectar por este lado. Y este va a ser el caso de que sea que sí. Ahí agregamos un cuadrito de texto para agregar sí. Entonces, si num1 es mayor a num2, va a venir por el lado del sí y va a ser esto con resultado. Vamos al otro lado. Vamos a agregar un rectángulo de operación y ahora vamos a decir resultado va a ser igual a num1 más num2 en el caso de que si esta condición, si num1
es mayor a num2, viene por acá, y en caso de que no sea mayor, va a venir por este lado. Un segundo. Vamos a conectar. Bueno, queda conectado ahí. Entonces, ahí tenemos las dos opciones. Este es el lado del no. Entonces, si es sí, viene por este lado. Si es no, viene por acá. Entonces, una vez que teníamos las decisiones, luego lo que tendríamos que hacer es mostrar en pantalla. Que acá cuando estábamos planteando el problema, nos faltó esa parte. Podemos poner un punto 8. Muestro el resultado en pantalla. Entonces, una vez que terminé de hacer, el resultado va a tener o este valor de num1 más num2 o num1 menos num2. Puedo mostrar en pantalla. Pongo acá abajo. Y ahí podría poner el resultado es, cierro las comillas y al lado pongo el nombre de la variable sin comillas. Entonces esto en la pantalla se vería como el resultado es y el valor que tiene el resultado. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a unir los dos rombos, los dos rectángulos. Vendrían acá. Y el otro acá. Bien, entonces una vez que mostramos el resultado, finalizamos nuestro diagrama de flujo con fin. Bien, entonces así nos quedaría el diagrama completo. Inicio, ingresamos, sale por pantalla este mensaje, ingresa el número 1, lo ingresa el número 2, lo ingresa, lo guardamos en num2. Acá hace la comparación, si num1 es mayor a num2, si es que sí, al resultado le guarda la resta, y si es que no, al resultado le guarda la suma. Y después sigue el camino, muestra en pantalla el resultado es, y pone el valor de resultado, y termina. Esto sería el ejercicio 2. Bien, como pueden ver, vamos a tomar algunas cosas de esto. Vamos a ver que se entiende fácilmente, creemos de por dónde, cómo van los caminos, por dónde se puede ir. Pero lo que tenemos de desventaja en un diagrama de flujo es que se hace muy extenso visualmente, pero el entendimiento suele ser bastante claro de cómo va la información, qué caminos se toman y qué caminos no. Esto suele ser muy útil para entender cómo funciona y luego para traducirlo. Bien, vamos de paso con... También recordemos que desde las estructuras de decisión, desde los rombos, solo pueden haber dos salidas, ¿sí? Ningún cuadradito, ningún símbolo quedó suelto, ¿sí? Y vemos que a una figura le puede llegar más de una flecha, ¿sí? Acá se unen dos flechas y llegan a una acción. En este programa, en diagrams.net, lo que se puede hacer es, una vez que uno tiene hecho el diagrama, lo puede guardar como PDF. Les muestro para después, cuando tengan que hacer los ejercicios que les vamos a dejar, lo pueden utilizar este programa o pueden hacerlo en el que les quede más cómodo. Pero si usamos acá arriba podemos ir al menú File o Archivos si tienen en español, y hay una parte que dice exportar como o export as, y ahí podemos guardar en distintos formatos. El más recomendable es PDF por la calidad en lo que lo exporta y el tamaño también, para
Entonces, por ejemplo, si exportamos en PDF, podemos poner que incluya una copia del diagrama, ponemos export y ahí nos va a preguntar a dónde queremos guardar. Podemos guardarlo, si ponemos device, lo guardamos en nuestra PC, o podemos elegir cualquiera de estos repositorios, de estas nubes, digamos Google Drive, OneDrive, Dropbox. En este caso voy a poner device para hacer una prueba nada más. Y ahí me lo guardó. Entonces, si vamos al PDF, un segundo. Sí, acá tengo. Ahí en el PDF nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Un segundo. Ahí, el PDF nos quedaría de esta forma. Y si ven que si lo podemos acercar, va a tener una muy buena definición para poder entender bien. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar, ir haciendo esto mucho más chiquito, y a la hora de leerlo, si uno lo acerca, no va a perder definición. También se puede poner al lado la opción de texto, cosa que nos pueda quedar el pseudocódigo por un lado y por otro lado el diagrama de flujo. El pseudocódigo es lo que vamos a ver más adelante, pero con este formato así podrían tener los ejercicios que le vamos a pedir más adelante para presentar. Bien, ahora para esclarecer un poquito, o sea, para terminar de cerrar la idea, vamos a plantear entre todos un diagrama de flujo de un programa que nos diga si un número ingresado es par o impar. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar el operador mod, que es el que vimos antes, que nos devuelve el resto de una división. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es utilizar este operador con el, con el número 2 mod 2, para poder saber si es par o impar. Entonces, en el primer ejercicio vimos algo totalmente secuencial, una acción atrás de otra. En el ejercicio 2 vimos cómo tomamos una decisión, y ahora vamos a tener que hacer un cálculo y con ese cálculo tomar una decisión. Bien. Vamos ahora con este ejercicio. Elegimos el mod porque suele ser el operador más complicado de entender de los básicos. Así que bueno, vamos a ir resolviéndolo. Aguárdanos un segundo que cambiamos las pantallas para la grabación. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner en este ejercicio 3 y ponemos crear. Bien, entonces en esta parte teníamos que hacer un diagrama de flujo que nos diga si un número ingresado es par o impar. Entonces vamos a poner acá, a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces tendríamos que primero pedir que nos ingrese un número. Segundo, deberíamos guardar ese número, guardar el número ingresado. De ahí tendríamos que
hacer una división con el operador mod para ver si es par o impar. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer en una variable que se llame par, hacer 2 mod número ingresado. A ver, como dijimos que guardamos número ingresado, vamos a guardarle en la variable num. Vamos a escribir num, así tenemos ahí. Entonces, para hacer el mod, vamos a decir que una variable que se llame par va a ser igual a 2 mod num. ¿Sí? Entonces, en esa variable par se va a guardar 0 si es par. Vamos a ponerlo acá. En esta variable se va a guardar 0 si es par o 1 si es impar. Bien, entonces perdón, esto es al revés, es num mod 2. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos el número, el operador y el otro número. Entonces, una vez que tenemos en par se nos va a guardar 0 si es par o 1 si es impar. Entonces, en un punto 4 puedo preguntar si par es 1 o 0. Sí, acá par va con minúscula. Entonces podemos preguntar si par es 1 o 0 y ahí tenemos dos opciones. Si es 0, podemos decir el número es par y en un punto, si es 1, podemos decir el número es impar. A ver, acá Nicolás nos mandó ingrese número, guardar número, si num mod 2 es igual a 0, imprimir es par, si no, imprimir impar. Está perfecto. Perfecto, Nicolás. Está bien. Nosotros agregamos la opción de solamente en el punto 3 de calcular antes. Pero también es válido hacerlo así. Entonces, tenemos el punto 6. Si es par, podemos decir que el número es impar. Y el punto 7, fin. Entonces, vamos a empezar nuestro diagrama de flujo. Vamos a colocar el inicio. Entonces, primero pedimos que nos ingrese un número. Vamos a poner un cartel en pantalla que diga ingrese el número a analizar. Luego vamos a guardar ese número ingresado en... Maxi, ¿te puedo hacer una consulta mientras que haces? Sí. ¿La operación mod puede ir acompañado de cualquier otro número, de cualquier otra constante? ¿Puede ser mod 3, mod 4, mod 5 o es solamente mod 2? Puede ir de cualquier número. Ten en cuenta que mod lo que hace es hacer una división por el número que vos le digas y lo que hace te devuelve el resto de la división. Dale, gracias. Nada. Entonces tenemos inicio, ponemos en pantalla ingresa el número a analizar, guardamos en la variable num. Ahora hacemos una operación en la que vamos a colocar la operación, vamos a decir, en la variable par va a ser igual a num mod 2
Entonces en este caso la variable de esta par va a tener 0 o 1. Luego tomamos una decisión y vamos a decir si par es igual a 0. Acá en este caso vamos a ir colocando igual, que ya vamos a ver que más adelante, cuando queramos comparar si una variable es igual a algún valor, en programación se usa el operador igual, porque el igual solo es para asignar a una variable, entonces para guardar algo adentro. Entonces en programación, para hacer las comparaciones se usa igual. Eso ya vamos a ver más en profundidad más adelante, pero ya lo vamos adelantando así se acostumbran a ir viéndolo. Entonces, acá comparamos si es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, vamos a tener que es par. Entonces, vamos a venir por este lado. Vamos a poner un mensaje en pantalla que diga el número ingresado es par. Esto va a ser la parte del sí. Un segundo, vamos a conectar acá. Y en caso de que no sea igual a 0, o sea que el número sea impar, vamos a escribir el número es impar. Y vamos a conectar este lado. Bien, y esto es el lado que sea no. Entonces si es que sí, va a venir por este lado, va a imprimir esto y no. Entonces después de esto finaliza nuestro programa y conectamos. Bien, entonces ahí va, a ver si agrandamos un poquito, ahí va a quedar nuestro programa. Tenemos el inicio, pedimos que ingresen un número para analizar, lo guardamos en la variable num, hacemos num mod2 y guardamos en la variable par. Luego analizamos esa variable par si es igual a 0. Si es que sí, va a ser que el número ingresado es par, entonces imprime este mensaje en pantalla. Y en caso de que no sea 0, va a imprimir el número es impar. Termina esto y termina nuestro programa, en fin. Acá un compañero nos dice que hay que tener en cuenta dividendo, divisor, resultado, resto. Bueno, para entender esto sí hay que saber qué parte de la división es cada una. El dividendo es qué es lo que queremos dividir. El divisor es con qué lo dividimos. Y acá en el ejemplo, ¿sí? Nuestro dividendo es num, nuestro divisor es 2, ¿sí? Entonces sería este valor dividido este valor y lo que yo guardo es el resto de la división acá, ¿sí? El resultado de la división no lo estoy guardando en ningún lado porque no es algo que me interese para este ejercicio, ¿sí? Si yo quisiera saber, si yo quiero que me ingrese cuántas pizzas tiene y cuántas personas hay y las quisiera repartir, ahí utilizaría una división normal, digamos, cuántas le puedo dar a cada persona. Ahora estamos utilizando para evaluar si el número es par, o sea, si es divisible por 2. Lo podemos utilizar para saber si es divisible por cualquier otro valor, como nos había preguntado, creo que Gustavo. Entonces, bueno, hay muchas formas de utilizarlo. Estos son ejercicios matemáticos muy simples, porque no es que vamos a ver mucha matemática en el curso, solo lo básico,
para poder resolver los problemas que nos plantea Arduino, que no va a ser mucho más que esto para las aplicaciones que querramos hacer, pero es importante que puedan hacer el pensamiento lógico de cómo determinar estas cosas para luego poder resolver cualquier problema. Como siempre les decimos, esto que estamos dando ahora les va a servir para cualquier proyecto. Toda esta base de programación les tiene que servir para aprender cualquier lenguaje. Bueno, ahora les pasamos el link de asistencia y tenemos 15 minutos de descanso. Ya se los paso por acá, completan la asistencia y pueden ir a hacerse un mate tranquilos, descansar 15 minutos y nosotros nos quedamos acá para el que tenga alguna duda. Ahí. ¿La duda puede ser? Sí, no hay problema. Acabo de enviar el link, pueden empezar a anotarse para la asistencia, como siempre. Completen que están viendo la clase en vivo ahora y si la están viendo por YouTube, que va a estar subido más adelante, completen que la están viendo el video por YouTube. ¿Sí? Decinos tu consulta. ¿El tema de las clases vamos a seguir en esta modalidad online hasta que pase el tema social o no? ¿O en algún momento nos vamos a encontrar para hacer algo físico? No sabemos si va a haber una parte física todavía, porque no sabemos hasta cuándo va a seguir esto del aislamiento social. No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Por el momento seguimos todos los sábados. Por ahora vamos a seguir todos los sábados. En caso de que se pudiera volver a tener clases presenciales, estamos viendo cómo se podría hacer para que las personas que no puedan asistir puedan igual completar el curso de alguna forma online. ¿Sí? Si no, terminaremos dando todo el curso online y más adelante ver la posibilidad de realizar un taller para que puedan aprender o ver una parte 2 que sea todo práctica y aprender más cosas, para que no se queden sin la posibilidad. La idea del curso era que también aprendan a soldar y a un montón de cosas que no las estamos pudiendo hacer acá, por eso tuvimos que reprogramar todo. ¿Cuánto tiempo? Esto tiene varias partes todavía, ¿no? Exactamente, la idea es que todos que todos aprendan y que puedan encarar cualquier proyecto en Arduino, porque es la que utilizamos, y que lo puedan hacer también con otras placas también, para que puedan tener todo esto estructurado y hacer cualquier proyecto e ir expandiendo. También Arduino va mejorando, va actualizándose, entonces con estos conocimientos van a poder realizar proyectos de distintas formas, ¿sí? Para distintas, cada vez más complejos, ¿sí? Pero a programar se aprende. Una segunda parte de esto, ¿no? Exactamente, la idea es hacer una segunda parte. Tenemos que tener suficientes estudiantes que lo vayan a hacer, ¿sí? O sea, este curso ya se dictó una vez, pero bueno, de una forma levemente distinta. Y ahora vamos a ver cómo seguimos después, pero lo ideal es que tengamos suficientes estudiantes para hacer una segunda parte y hacer proyectos más avanzados.